Ingreso básico universal. Este es un artículo de Biel, Inostroza, Irarrázaval, Janiak, Larragaña, Zapelli y Trasferri, del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Se denomina Política Social en Chile. ¿Se debiera implementar un ingreso básico universal? El título. Se trata de un título informativo, con palabras claves. Por ejemplo, Política Social, Chile e Ingreso Básico Universal. Recordar que las palabras claves son palabras o frases que se usan para buscar artículos en Internet. El título contiene la pregunta de investigación. ¿Se debiera implementar un ingreso básico universal? Que igual es algo deseable para los títulos. Autores. El artículo tiene 7 autores, lo que es poco habitual en economía, donde generalmente los artículos se escriben entre 2 y 3 autores o de forma individual. En otras áreas del conocimiento, como en medicina, ciencias o computer science, es mucho más común encontrar artículos con 4 o más autores. En este caso, los autores conforman un equipo multidisciplinario, ya que provienen de distintas facultades o centros, de sociología, trabajo social, políticas públicas, gobierno y economía, aunque 5 de 7 autores son economistas. Secciones del artículo. Introducción, las políticas sociales y el diagnóstico para Chile, ingreso básico universal, elementos a considerar, se debiera implementar un IBU en Chile, reflexiones finales y referencias. Si se fijan, estas secciones se desarrollan según una lógica secuencial y coherente. En primer lugar, se introduce el tema, luego se discute sobre las políticas sociales en general y se hace un diagnóstico para Chile, y luego se analiza el ingreso básico universal como una política social específica. Luego se responde la pregunta de investigación y se hacen algunas reflexiones finales. Introducción. El artículo parte describiendo la relevancia del sistema de protección social en Chile. Menciona que existe una gran cantidad de programas que benefician a grupos específicos y que no están coordinados entre sí. Además, un número reducido concentra una gran parte del gasto. Un número reducido de programas concentra una gran parte del gasto. Es decir, este artículo parte describiendo un problema a resolver que motiva el desarrollo del estudio. El siguiente párrafo profundiza en la descripción del problema, aludiendo a la pandemia de COVID-19. Se describe el impacto de la pandemia en el empleo y la necesidad de implementar programas de transferencias monetarias de carácter más universal que lo habitual. Luego describe una oportunidad, la posibilidad de implementar este tipo de políticas que no son focalizadas, sino que benefician a gran parte de la población de forma permanente. Es decir, existe tanto un problema como una oportunidad que motivan el desarrollo de esta investigación. ¿Qué es el ingreso básico universal? También conocido por sus siglas IBU. Se trata de la implementación de transferencias periódicas sin condiciones a toda la población. A continuación, el artículo revela su pregunta de investigación. ¿El IBU es la medida más idónea y pertinente para mejorar la política social en Chile? El párrafo final de la introducción describe la estructura del resto del artículo. Revisión de la literatura. Este artículo no tiene una sección de revisión de literatura independiente, sino que a medida que el estudio se va desarrollando y se van presentando los distintos datos y argumentos, se van citando las fuentes correspondientes. Políticas sociales y el diagnóstico en Chile. Esta sección se divide en 2 subsecciones. 1. Características de la política social, fragmentación y focalización. Y 2. Política social en pandemia. La primera subsección destaca el uso de la política social como una herramienta de redistribución de ingresos. Luego se describe el estado de bienestar chileno, implementado a través de subsidios monetarios, seguridad social, servicios sociales como la educación, salud y vivienda, y programas de desarrollo social.
¿Qué es un estado de bienestar? Se trata de un modelo de organización del Estado en que éste provee servicios a la población que buscan mejorar su bienestar y garantizar sus derechos sociales. ¿Qué son los derechos sociales? Se trata de una clase de derechos humanos de naturaleza socioeconómica. Por ejemplo, acceso a la alimentación, agua, vivienda, salud, educación y cultura. Su nombre completo es Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Fragmentación y focalización. A continuación, el artículo aclara que los principales objetivos de la política social en Chile tienen que ver con la reducción de la pobreza y la vulnerabilidad social, la promoción de la igualdad de oportunidades y la reducción de la desigualdad de ingresos. Se menciona que Chile no tiene sus programas sociales bien organizados y coordinados. Según datos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en el año 2020 existían 684 programas, de los cuales 324 eran claramente iniciativas sociales y representaban un 85% del gasto total. En este cuadro se puede ver la oferta de programas sociales durante el año 2020, según dimensión: educación, trabajo, ciudad, salud y grupos específicos. Se ve la cantidad de programas en cada dimensión y el presupuesto asignado. Si se consideran los programas en las categorías de trabajo, ingresos y seguridad social y grupos específicos, se identifica un total de 138 programas de protección social. Esto sugiere que las políticas son altamente fragmentadas. Se diseñan de forma individual o aislada, no coordinada. También se menciona que en el año 2020, 2 de los 138 programas, que fueron el ingreso familiar de emergencia y las subvenciones escolares, representaron el 50,4% del gasto total en protección social. En cambio, la suma de los recursos ejecutados por los 77 programas de menor presupuesto no alcanzó el 1% del total. A continuación, se discute sobre la focalización del gasto social en Chile. La focalización consiste en concentrar el gasto social en los grupos de personas más vulnerables, en oposición a las políticas universales. Se destaca que estos programas están dirigidos a problemas y situaciones específicas. Enseguida se justifica la focalización. La principal razón es la eficiencia, ya que focalizar permite asignar un mayor monto de beneficios por persona, lo que es deseable al diseñar políticas enfocadas en la reducción de la pobreza. Otra razón es la redistribución, ya que la focalización favorece la equidad vertical, es decir, que quienes tengan menos reciban más. El artículo continúa describiendo las desventajas de la focalización. Se trata de programas más complejos que los universales, ya que requieren identificar a los beneficiarios. Por lo tanto, son más costosos desde la perspectiva administrativa. Además, pueden presentar dos tipos de errores. Uno, error de inclusión, que se da cuando personas que no son parte del grupo objetivo reciben los beneficios. Y dos, error de exclusión, cuando se omite parte de la población objetivo del programa. Se menciona que la interacción entre ambos tipos de errores puede afectar negativamente al mercado laboral, ya que genera desincentivos en las personas que se ubican cerca de los umbrales que definen la asignación del beneficio. Por ejemplo, personas que tienen un ingreso algo por encima del límite para ser elegible para un programa social, optan por no trabajar y de ese modo sustituyen su ingreso laboral por los ingresos de la política social. Para solucionar este problema, se recomienda reducir gradualmente los beneficios a medida que aumentan los ingresos autónomos, es decir, que el umbral de asignación no sea discreto. Por último, se menciona que las políticas sociales focalizadas dificultan los objetivos de integración social. Las personas deben demostrar su condición de vulnerabilidad, lo que produce estigmatización social. Y se dificulta la cohesión social, cuando solo una parte de la población paga los impuestos que financian los programas sociales, pero no recibe los beneficios. Por lo tanto, disminuye su voluntad de contribuir.
La subsección termina señalando que la focalización en Chile se hace en base a los ingresos o variables asociadas. Así, el acceso viene determinado por pertenecer a cierto percentil de la distribución socioeconómica, usualmente el 60%, aunque la pandemia hizo que los beneficios se extendieran al 90%. Para determinar el acceso se utiliza el Registro Social de Hogares, un instrumento de caracterización socioeconómica dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Política social en pandemia. La siguiente subsección describe el funcionamiento de la política social durante la pandemia. En primer lugar, se destacan las dificultades para operar de muchos programas. Luego se menciona que la pandemia implicó diseñar y ejecutar nuevos programas para atender las necesidades socioeconómicas de la población. El más importante, en términos de monto y cobertura, fue el ingreso familiar de emergencia, el IFE, que alcanzó a 8.374.000 hogares y 16.737.000 personas. Los primeros programas de apoyo fueron muy criticados por ser tardíos, bajos en sus montos y excluir a parte importante de la población, lo que representa un desafío para los mecanismos de focalización. Otro problema detectado fue que el registro social de hogares era incapaz de capturar cambios recientes y bruscos en los ingresos de los hogares, dado que esta base de datos no se actualiza tan frecuentemente como se estaban actualizando los estados laborales de las personas, que estaban perdiendo sus empleos rápidamente durante la pandemia. En este escenario se optó por aumentar la cobertura y flexibilizar las condiciones de focalización del IFE, hasta el punto de implementar el IFE universal, que se entregó incluso a hogares fuera del registro social de hogares. Ingreso básico universal. En esta sección se describe en profundidad el IBU y sus implicancias, sus características, argumentos a favor, evidencia empírica y dificultades en su aplicación. Los beneficios sociales pueden ser clasificados según si la transferencia es o no monetaria, es decir, si se entrega dinero o no, si se entrega o si se entregan bienes o servicios. 2. Si su entrega está o no condicionada. Y 3. Según la forma o ausencia de focalización. El ingreso básico universal, según estos criterios, es una transferencia monetaria no condicionada y universal. Es decir, se entrega dinero en efectivo, sin condiciones y a todo el mundo. No se focaliza. Características. El IBU se enmarca en una tendencia a adoptar transferencias monetarias como una política social. Una transferencia monetaria significa entregar dinero y sería una alternativa sencilla y eficaz para mejorar el bienestar de los beneficiarios. La incondicionalidad significa que no se exige el cumplimiento de determinados requisitos, como trabajar o buscar empleo o llevar a los niños a controles médicos y asistencia escolar, que son requisitos típicos de los programas de transferencias condicionadas. Y la universalidad implica que todas las personas reciben la transferencia, sin necesidad de demostrar ingresos o vulnerabilidad. Esto no significa que todos se benefician en términos netos, ya que el resultado final dependerá de la estructura tributaria que financie el programa, que puede ser progresiva o regresiva. Una estructura tributaria progresiva es una que disminuye la desigualdad de ingresos y viceversa. Una estructura regresiva es una que aumenta la desigualdad de ingresos. Un IBU debe ser periódico y el dinero recibido debe ser de libre disposición. Un IBU puede considerarse completo en caso de que su monto sea mayor a la línea de la pobreza o incompleto si entrega una cantidad menor. El IBU se ha implementado en solo 2 casos a nivel nacional y en ambos fue discontinuado. En Mongolia se discontinuó por problemas de financiamiento y en Irán por la resistencia de la población debido a temores por posibles desincentivos laborales. Este cuadro resume las principales experiencias de ingreso básico universal en el mundo. Mongolia e Irán son los únicos 2 casos donde el alcance del programa fue nacional, pero hay otras experiencias como en Alaska donde el alcance era estatal y otra experiencia en Estados Unidos
donde el alcance fue tribal, y en Kenia hubo un piloto con alcance local. Otras iniciativas similares. El impuesto negativo al ingreso es una política que entrega transferencias universales de monto variable según los ingresos de las personas. La cantidad entregada decrece con el ingreso hasta alcanzar un valor determinado. Así, quienes tienen bajos ingresos reciben un subsidio, mientras las personas con mayores rentas pagan un impuesto. El crédito tributario por ingresos del trabajo es otra política, que consiste en un mecanismo para aumentar los ingresos de los hogares a través de pagos a los trabajadores de menores salarios, concretados mediante las declaraciones de impuestos. Argumentos a favor del ingreso básico universal. A continuación se describen los beneficios del IVU, aunque se advierte que son beneficios teóricos y difíciles de verificar. En primer lugar, mejora la eficiencia del gasto público al simplificar su administración. Esto permitiría reducir la ineficiencia del gasto y su tendencia a la corrupción, lo que ocurre en el caso de las transferencias condicionadas y los programas que focalizan. También es útil para hacer frente a nuevos desafíos laborales. Por ejemplo, se cree que la automatización reduciría drásticamente la demanda por trabajo. El IVU también mejora el sistema de protección social, ya que entrega estabilidad frente a la incertidumbre. Fomenta la formalidad laboral y la declaración fidedigna de los ingresos. Reconoce los trabajos no remunerados, como el trabajo doméstico o el cuidado de personas mayores o de niños. Permite beneficiar a grupos tradicionalmente excluidos por ser difíciles de identificar, como los trabajadores informales. Dado que no se encuentran en los registros formales, no pueden ser objeto de las políticas sociales. Evidencia empírica. Esta sección revisa los impactos documentados en la evidencia empírica, que se resumen en este cuadro. Sin embargo, se advierte que la evidencia es limitada, ya que existen pocos estudios y la mayoría se trata de programas piloto o de experiencias similares cuyos efectos se han extrapolado. Es decir, no se trata de ingreso básico universal, sino de experiencias similares, así como el IFE en Chile, cuyos efectos se extrapolan al ingreso básico universal. Impactos en el mercado laboral. El primer párrafo de esta sección recuerda la hipótesis de efectos negativos del IVU en el mercado laboral, ya que este podría desincentivar la búsqueda de empleo. Se describen los resultados de una amplia gama de estudios y en general no se encuentra un efecto negativo en la oferta de empleo. Es decir, la gente no deja de trabajar o buscar empleo por estar recibiendo un ingreso periódico y permanente. Solamente se encuentra en casos particulares, como trabajadores que dejan el mercado laboral para dedicarse a tareas de cuidado o educación, o bien se ha reducido la tasa de participación de personas mayores y de trabajo infantil, lo que se podría considerar deseable. Otros efectos económicos. Los trabajadores de bajos ingresos estarían más dispuestos a emprender, ya que enfrentan menores riesgos al contar con el IVU. Las transferencias monetarias reducen la pobreza monetaria y aumentan el gasto total del hogar. Específicamente, aumentan el gasto en alimento. Además, aumenta el ahorro de los hogares. En un nivel más macro se encuentran externalidades positivas, ya que el aumento en el consumo aumenta la demanda por trabajo. Impactos sociales. Se encuentra un efecto positivo en la educación de los niños, tanto en su participación en el sistema como en sus resultados. También se han reportado efectos positivos en variables de salud, como el peso al nacer, indicadores de salud mental, la calidad de la dieta, uso de servicios de salud, reducción del hambre, mejora general de la salud física y en los determinantes sociales de la salud. Las transferencias monetarias pueden tener un efecto positivo en el empoderamiento femenino, aumentando el involucramiento de las mujeres en la toma de decisiones en el hogar y su capacidad de negociación, y reduciendo la violencia física y sexual, lo que se encuentra cuando las mujeres son quienes reciben el dinero. Dificultades. En esta sección se describe en mayor detalle el fracaso del IVU en Mongolia e Irán.
En Irán se retiró una gran cantidad de subsidios a la energía y los alimentos, lo que incrementó su precio. Como compensación, dichos recursos se transfirieron directamente a los hogares. El programa entregaba $45 por personas, cerca del 29% del ingreso promedio, y alcanzó una cobertura de 96%. Se pensaba que el IVU disminuía la oferta laboral, lo que llevó a introducir medidas que focalizaban las transferencias, aunque la evidencia empírica mostró que no era así. El programa sigue en funcionamiento, pero la inflación ha hecho que el poder adquisitivo del IVU se haya reducido fuertemente. En Mongolia se implementó un IVU para distribuir los ingresos de recursos obtenidos de la explotación minera. Se transferían $89 por persona, pero sin considerar el presupuesto disponible. El programa rápidamente quedó sin fondos y pasó a ser financiado con deuda pública antes de ser finalmente cancelado. Se concluye esta sección destacando que la principal dificultad es hacer que la iniciativa sea sostenible en el tiempo. Aun cuando las transferencias sean bajas, la evolución de las condiciones económicas puede poner en riesgo el programa, sobre todo cuando surgen otras necesidades más urgentes. ¿Se debiera implementar el ingreso básico universal en Chile? La cuarta sección del estudio analiza esta pregunta. Se trata de la sección que responde la pregunta de investigación. Se divide en 4 subsecciones: costo, efectos sobre la pobreza y desigualdad, efectos laborales y efectos sociopolíticos. Los autores parten reconociendo que el IVU permitiría alcanzar ciertos objetivos de política social, pero de inmediato señalan que su opinión es que no es una política conveniente para el país. Costo. En primer lugar, se estima que el costo del IVU sería prohibitivo. Se muestran estimaciones de costo con distintos criterios de focalización y por montos equivalentes a la línea de la pobreza y pobreza extrema. La línea de la pobreza en octubre de 2021 era de 184.100 pesos mensuales, mientras que la línea de la pobreza extrema era de 122.700 pesos mensuales. Entonces, se estimó cuál sería el costo fiscal de implementar un IVU individual que entregara recursos por estos montos a las personas de forma universal, o en realidad según distintos criterios de focalización. El primer caso sería un IVU universal que entrega este monto a todos los mayores de 18 años, luego un IVU que entrega este monto al 80% de la población más vulnerable, y luego al 60% de la población más vulnerable. Se calcula el número de beneficiarios, el costo anual que tendría el programa y el costo como porcentaje del PIB y como porcentaje del presupuesto público del año 2020. Se muestra que al focalizar el gasto, el presupuesto total se acota, pero aún sigue siendo muy significativo, entre un 28 y un 41% de la recaudación fiscal. Se menciona que focalizar tiene la desventaja de perder los beneficios de la universalidad. Como referencia, se menciona que el IFE entregado durante el año 2021 significó un gasto total de 15.821.380 millones de pesos, el 7,9% del PIB, que fue financiado con deuda pública. Implementar un IVU para todos los mayores de 18 años por un monto equivalente a la línea de la pobreza extrema sería un 40% más costoso que el IFE y tendría que ser financiado con un aumento de impuestos, por tratarse de un gasto permanente. Se dice que si el IVU se entrega a nivel de hogar, los costos podrían ser mayores y se perderían beneficios como el empoderamiento femenino. También se mencionan los usos alternativos de los recursos, en medidas más urgentes o de mayor impacto. Por último, se menciona que el aumento requerido de la recaudación fiscal podría hacer que la medida sea inviable políticamente. Efectos en la pobreza y desigualdad. Implementar el IVU, sustituyendo otras políticas sociales, significa no focalizar, por lo que las personas vulnerables recibirían relativamente menos beneficios, lo que podría acrecentar la pobreza y desigualdad. Se citan resultados de un estudio del Banco Mundial y de Garner et al. Que respaldan estos argumentos. Efectos laborales.
Se argumenta que si bien la evidencia no muestra efectos negativos del IVU en los mercados laborales, dicha evidencia se refiere a programas de países en desarrollo, que entregan montos muy bajos, por periodos acotados y que no son realmente universales. Luego se cita un estudio de Hoynes y Rothstein que plantean que en países de mayores ingresos, un IVU sí que tendría efectos negativos. Efectos sociopolíticos. Por último, se analizan los efectos sociopolíticos del IVU. Se reconoce que el ingreso básico universal aumentaría la cohesión social, pero se dice que podría afectar la norma de reciprocidad, ya que no se exigiría una retribución social por los beneficios obtenidos, afectando la legitimidad de la acción estatal, la fiscalización ciudadana y las obligaciones cívicas. El IVU afectaría a los movimientos migratorios, lo que pondría mayor presión sobre el financiamiento y generaría tensiones sociales. Podría suceder que en algún momento sea necesario terminar con esta política, pero esta podría haberse hecho irreversible políticamente, como ha sucedido con otras políticas. Si el IVU reemplaza otros programas existentes, podría encontrar oposición en los tomadores de decisión afectados y en los funcionarios que participan en la administración de dichos programas. Reflexiones finales. El artículo concluye resumiendo la investigación, dando énfasis a las razones de por qué los autores consideran que el IVU no es una política pública conveniente para Chile.